Bienvenido a nuestra casa, a nuestra sala desde Nueva York, a tu programación Edificadores. Y en el día de hoy queremos tocar un tema tan lindo y me ha tocado el privilegio de tener dos personas hermosas acá, mi amada esposa Lisette y Mari Pagán, que también está junto para hablar de algo tan hermoso. Me acuerdo cuando Pablo iba caminando en Atenas y dice que vio un altar y decía, al Dios no conocido, al cual ustedes le adoran y le tienen un altar aquí. Y siempre eso se me quedó en la mente. ¿Cómo tú puedes adorar a alguien que tú no conoces? Y nos hemos dado cuenta que la adoración es más que una canción. La adoración tiene que ver con un estilo de vida, lo que somos y lo que expresamos en nuestro diario vivir. Y en el día de hoy vamos a abordar ese tema juntamente con Lisette y Mari. Así que quédate en la sintonía y pronto volveremos en unos segundos para darle continuidad a esta programación. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Adoración es más que una canción. Y en el día de hoy quisiera que ustedes expresaran de su corazón cuando oyen esta declaración, que la adoración es más que una canción. Bueno, bienvenida Mari, tú eres nuestra invitada. Así es que saludamos a todos aquellos que están conectados con nosotros en el día de hoy. Vamos a permitir que Mari habla y que nos hable acerca de este tema que yo sé que en este tiempo que vivimos es tan controversial, ¿no? Sí. Y es tan puntual hablar de eso ahora mismo para traer un poco más de luz en cuanto a ese tema de adoración. Encierra muchas cosas y en este tiempo que vivimos se ha enfocado solo en una dirección. Así es. Así es que vamos a hablar bajo este tema, adoración, mucho más que una canción. Bueno, esto es un tema que para mí disfruto pues hablar de él porque es algo que para mí se ha convertido no solamente como dice el tema, solamente una canción, sino que va mucho más de allá. Y creo que el entendimiento de este tema ha crecido a través del tiempo porque creo que como habían mencionado, estamos viviendo unos tiempos donde mucha de la gente que tal vez consumen la música cristiana encapsulan o limitan a lo que es la adoración a solamente venir a la iglesia, 20, 30 minutos de adorar con los músicos, con las canciones, o simplemente lo tienen básicamente conectado a lo que es las melodías que nosotros escuchamos. Y creo que es muy importante tocar este tema porque debemos aclarar que la adoración va mucho más, no solamente como nosotros humanos lo queremos poner, sino que bíblicamente se expresa que la adoración va mucho más que solamente melodías y letras que nosotros podemos utilizar para poder tener un tiempo de conexión con el Señor. Así que creo que también pues la pastora Alice tiene experiencia en esto en cuanto a lo que se trata de ver a la adoración mucho más que la adoración. Y creo que pues puedo testificar con mi propia experiencia de poder pasar tiempo en mi tiempo personal con los pastores en su hogar y ver cómo la adoración se ha convertido en algo que va más allá que la música. Creo que la adoración para mí no solamente es las letras, las melodías, sino que, por ejemplo, el saludo que recibo cuando pues me abren la puerta, la sonrisa, la forma en que la pastora me servía la comida, en la manera en que guardábamos las cosas juntos, eso también es adoración. Y creo que, como decía el pastor al principio, que va mucho más allá de simplemente ser algo que podemos escuchar, sino en un estilo se puede convertir en un estilo de vida para cada uno de nosotros. Así es. Cuando hablamos de adoración, lo hemos encapsulado en el contexto iglesia, en lo que tiene que ver con los equipos de adoración. Ujú. O un ministro
que tiene la gracia de poder cantar, de entonar y que ha llevado esa ministración de adoración a través de una melodía o de una canción. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al contexto de la palabra, vemos que la primera vez que aparece esa palabra adoración no tiene nada que ver con una canción. De hecho, está en un contexto de alguien que estaba llevando una palabra a obediencia. Yes. Dios le habla a Abraham y Abraham tiene que salir de su casa y entregarle al Señor lo que por tantos años esperó como promesa y lo que por tantos años había esperado como la promesa de aquello que tenía un cumplimiento de Dios. O sea, era doble cumplimiento. Yeah. Era la satisfacción del deseo de él ser un padre y de Sara llegar a ser mamá, pero también era un cumplimiento muy de propósito de Dios para que de esa descendencia de Abraham se formaran las naciones de la tierra. Amén. Así es que la primera vez que lo habla en el Génesis dice, y Abraham tomó a su muchacho, a su hijo, Hijo, ya. y subió, ascendió con los siervos y fue a adorar. Yes. Mientras él subía, eso era adoración. Mientras él tomaba a su hijo, eso era adoración. Mientras él le dijo a los siervos de él, quédense ustedes en este lugar y el muchacho y yo subiremos a adorar, era la adoración. Yeah. La adoración no era solamente cuando él llegó y sacrificó. La adoración se convirtió en el momento, desde el momento en el que él se levantó a obedecer la palabra que Dios le había dado. Yes. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros entregar lo que queremos? Mm. Porque entregamos muchas veces una ofrenda Yeah. cuando hablamos de la adoración a través de las finanzas. El que tiene y el que lo puede entregar, lo entrega sin ningún problema, Así es. ¿no? Podemos ir por la palabra. Cuando Jesús estaba reunido con todas esas personas, hablamos de los que tenían mucho dinero y simplemente dieron de lo que tenían, Tenían. Ujú. pero no dieron lo que tenían, Exacto. que era lo que dio aquella viuda. Yes. Cuando Dios te pide algo, te lo está pidiendo en un contexto de rendición Yes. que se convierte en tu adoración. Yes. Es permitir que la vida del Hijo, que es la vida que nos habita, sea manifestada a través de nosotros y esa vida lleve adoración. Amén. Y eso es poderoso porque cuando le escucho hablar, me acuerdo de Ana. Mm. Ujú. Y hay un pensamiento porque ella entregó a Samuel antes de concebirlo. Yeah. Ujú. Yeah. Y yo creo que eso es parte de esa adoración pura, esa adoración profunda. Cuando tú anhelas algo de parte de Dios y cuando Dios te lo da, ¿qué tú vas a hacer con eso? Así es. ¿Lo vas a abrazar para ti Ujú. o va a causar que lo que Dios mismo te dio, Ujú. tú se lo entregues en adoración a Él? Y también creo que resulta en una pregunta que verdaderamente sería adoración si no nos cuesta. Si entregamos algo, como decía la pastora, si entregamos algo que no nos cuesta. Entonces, ¿sería verdaderamente adoración en ese sentido? Ujú. Porque Ujú. como en ambos casos, dice la palabra del Señor, como tú mencionaste, es que él le pide a él el hijo el cual él amó, Ujú. pero no era su único hijo, Así es. sino que era el hijo, como decía la pastora, que estaba conectado a una promesa. Entonces, por eso es que en el momento que él decide rendirse y entregárselo, se convierte también en una adoración, porque él sabía que la promesa estaba conectado a Isaac. Y no solamente eso, sino que como ustedes dijeron ahorita, es la primera vez que se menciona la palabra adoración, Yes. pero es la primera vez que se menciona la palabra amor. Amor. Entonces el amor Están ligados. ligado a la adoración. Así es. Eso sí lo... Así es. Claro que sí, claro que sí. O sea, vamos a ponerlo desde esta perspectiva. No hay absolutamente nada que inicie sin adoración. Ujú. Cuando nosotros vemos la nación que Dios creó a través de Abraham, lo primero que tuvo que suceder fue un acto de obediencia en adoración. Yes. Y cuando Jesús vino a levantarle una generación de hijos primogénitos al Padre, a reconectarnos en la adopción con el Padre, tuvo que haber un elemento de obediencia en la adoración de Cristo, de Cristo Jesús en la tierra. Amén. O sea que si hablamos entonces de adoración, siendo mucho más que una canción, tiene que ver con el amor,
recapitulando lo que hemos dicho, tiene que ver con la obediencia y tiene que ver con cómo yo rindo mi vida, Yes. expresando la vida del Hijo a través de lo que hago. Yes. Es amar mucho más a aquel que le dio la promesa Ujú. que el amar a la promesa en sí. Así es. Porque aunque tú ames la promesa, debes de amar a aquel que te la dio más, porque si en algún momento él te la pide, tú vas a tener que Te lo vas a rendir, tener que vas a dar. tener Muy que dar. lindo, Y, muy lindo. hermoso lo que estás acabando de decir, porque muchas veces cuando recibimos una palabra de parte del Señor, nos enfocamos tanto en esa promesa que Dios nos dio, Yeah. que nos olvidamos del dador de la promesa Así es. y nos desesperamos y decimos, Señor, pero tú hablaste, tú dijiste, y es lo que tú dijiste, ¿y por qué no ha sucedido? Y nos olvidamos de tener comunión con Él y de adorarlo a Él. Yes. Entonces Dios dice, te olvidaste de adorarme a mí, ahora me va a tener que llevar adoración, rindiendo aquello que yo te dije que te iba a entregar. Así es. Y eso es poderoso, Yeah. porque entonces cuando lo rendimos todo, incluyendo aquello que creemos que es de Dios, y ojo, lo espiritualizamos diciendo, es para tu propósito, Señor. Yeah. Tú fuiste el que lo dijiste. Y eso es una gran verdad, pero estamos utilizando un argumento espiritual con el Dios Espíritu para que Él cumpla algo que todavía no ha llegado el tiempo de que se cumpla. Entonces, adoración, mucho más que una canción. ¿Estamos ahí? ¿Está trayendo luz a ti este tópico? ¿Estás realmente evaluando tu adoración al Señor a través de lo que estamos diciendo? Yo espero que sí. Quédate allí, que en unos segundos, ya mismo, volvemos con mucho más. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Nuestra adoración está conectada con nuestra pasión y nuestro amor con aquel que nos creó y nos hizo a su imagen y su semejanza. Así es. Y qué poderoso ver las escrituras y ver las historias que nos enseñan qué es verdaderamente la expresión de nuestra adoración. No es tanto lo que recibimos, como dijo Mario ahorita, tremendo pensamiento, y que nos enfocamos en lo que hemos recibido del Padre y nos olvidamos de aquel que lo entregó, Amén. aquel que es la fuente de todo lo que nosotros recibimos, nuestro Padre Celestial. Así que vamos a continuar hablando. Hay un punto que tú mencionaste mientras tomábamos la pausa, que me gustaría que lo pudieras expresar en este Amén. momento. Sí, como habíamos hablado de el amor, ¿verdad? Que la adoración y la obediencia están todas ligadas con lo que es el amor hacia el Señor. También implica tener una reverencia y una devoción que se entrega a aquel quien nos da las bendiciones, que nos da la vida, que nos da todo lo que somos y todo lo que hacemos, pues es por causa de Él, ¿verdad? Y creo que es muy importante siempre tener en mente y recordar que la adoración está completamente sumergida en lo que es el reconocimiento de la soberanía de quien es Dios. Eso es así. El poder y la autoridad que Él tiene sobre nosotros porque somos su creación, somos sus hijos, somos sus hijas. Y adorar a Dios, como había mencionado, implica reconocer su grandeza, su poder y su majestad. Y vemos en la palabra de Dios en el Salmos 95:6, donde nos invita a nosotros como creyentes a venir, adoremos y postrémonos, Arrodillémonos. delante de Jehová. Y eso también implica una postura no solamente física y externa, sino también de corazón. ¿De qué vale que tú adores, que tú cantes, que tú sirvas, pero tu corazón no está en el lugar y no tiene la postura adecuada o tal vez correcta para que se pueda verdaderamente conectar esa adoración hacia el Señor y para que Él lo reciba como un olor fragante delante de Él? Así es. De hecho, cuando tú dices eso, trae a mi memoria la palabra cuando el Señor le dice a Israel, este pueblo solo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Entonces,
Básicamente, nosotros podemos hacer muchas expresiones visibles en lo físico, pero si nuestro corazón no está totalmente rendido y nuestro corazón no reconoce el señorío y el gobierno de Él en nuestras vidas, esa adoración está desligada de Dios, Así es. porque podemos tener muchas repeticiones aprendidas. Sin embargo, no es la adoración que fluye de un corazón que tiene comunión con Él, Ya. porque mientras más lo conozco, eso tiene que llevarme a mí a adorarle. No es posible que mientras más tiempo tenemos caminando con Él, menos nos sintamos atraídos o menos estemos inclinados en adoración a Él. Así es. Que, como bien dijiste, es mucho más que simplemente postrarme en medio de una celebración o en medio de una reunión, sino que tiene que ver totalmente con cómo mi corazón está totalmente rendido a esa voluntad que Él dice. Así es. Y termino este pensamiento cuando el Señor le dice a los discípulos, si me amas, guarda mis mandamientos. Yes. O sea que otra vez está totalmente ligada a ese reconocimiento, a ese amor. Quien ama, obedece. Así es. No puede estar desligado. Así es. Y pastor, ¿cómo se llega a conocer quién es Dios? Tú sabes que cuando ustedes hablaban me estaba acordando, ¿no? de algunos pensamientos que son tan poderosos porque Dios nunca le reveló ni a Abraham, ni a Moisés, ni a Josué dónde iba a ser construido el lugar del templo donde se iba, ¿no? En el Antiguo Testamento, donde se iba a adorar a Dios. Mm, Porque la palabra, ya sabemos, ¿no? En el Nuevo Testamento que no tenemos que tal vez adorar de la manera que ellos lo hacían con sacrificio, así es. pero ahora la palabra dice que yo debo de traer sacrificio de alabanza a Dios. Ujú. Pero me llama la atención en el sentido de que a quién Dios le revela el lugar del santuario y en qué momento. Y ese fue a la persona de David, al rey Yes. David. Yep. Y fue en el momento más bajo de su vida, Yes. Wow. en el momento cuando él pecó, Mm, en el momento donde él se encontraba que no era digno. Allí Dios les revela que Jerusalén iba a ser el lugar del sacrificio. Y yo creo que cuando reconocemos la grandeza de nuestro Dios, Sí. como tú hablabas de esa soberanía, cuando nos dice en ese salmo, venir y arrodillémonos y postrémonos delante de Él, cuando reconocemos esa grandeza y reconocemos la necesidad que tenemos de Él Sí, sí. y venimos, ¿no? Y nos postramos y adoramos. Y creo que lo comenzamos a conocer y a mirar y a entenderlo de una manera mucho más que simplemente una canción o una simple admiración de lo que Él creó, sino entender y conocer cuán grande es nuestro Dios, pero de una manera personal. Amén. ujú, ujú. Así es. Yo creo que el conocimiento es mientras más camino con Él. Fíjate que para conocer a alguien, tú tienes que estar cerca, Ya, pasar el tiempo. pasar tiempo con esa persona. Y es lo mismo con Dios. Mucha gente conoce a Dios de lejos, el creador, el que puede hacer milagros, el que me puede sanar, aún el que me puede salvar. Pero tener una relación con Él es relacionarme en lo más bajo, en lo más alto, cuando me siento bien, cuando no me siento bien, entender que Él es mi Padre, que Él nunca me rechaza, entender que toda mi identidad está ligada a Él y que fuera de Él no hay absolutamente nada que pueda hacer. Cuando hay una total dependencia Así es. de Él, entendiendo que soy gobernada por su palabra y que fuera de Él no puedo hacer nada, que el diseño que tengo para caminar en la tierra está ligada a la palabra que salió de su boca. Por ende, si entiendo eso, entonces voy a buscar conocer eso. Así es. La palabra que habla de mi diseño, la palabra que declara quién soy, la palabra que me direcciona. Cuando hay una interacción de comunión diaria con eso, mi adoración Se transforma. se transforma. Porque ya no es, digo yo, la adoración no se trata en ese momento en que yo puedo recibir, en que yo puedo beneficiarme Así de es, la relación. así Porque es. creo que a veces nosotros entramos incluso a los espacios de la iglesia con corazones dispuestos a pedirle todo. Ajá, ajá, Pero ¿qué estamos dispuestos para entregarle? ajá. ¿Qué estás dispuesto hoy en este día a entregarle al Señor? O sea, que no sea algo
lo que yo puedo pedir, lo que yo puedo anhelar, el conocimiento de quién es Cristo, la revelación del Hijo en nuestras vidas es mucho más de lo que podamos recibir aquí en la tierra. Así es. Ahorita comentábamos también en la pausa acerca de cómo la adoración está entrelazada a mi forma de ver verticalmente a aquellos que están a mi alrededor. Y tú mencionabas la relación que había entre dos hermanos en la palabra y cómo uno no lo pudo honrar al otro hermano. Por ende, Dios no pudo recibir la adoración. Yo creo que sí la palabra habla acerca de que la forma en la que la forma en la que Caín entregó la ofrenda y lo que entregó y el tiempo en el que lo entregó tiene mucho que ver con que Dios no la recibiera. Pero habla de, y vio Dios el corazón de Caín y no recibió su ofrenda. Yo creo que, y me atrevo a someter en este día a ustedes y a nosotros que estamos aquí compartiendo, que Dios no encontró honra en el corazón de Abel, de Caín para su hermano Abel. Y como Dios no encontró honra en el corazón de Caín para su hermano Abel, no pudo recibir la ofrenda. Porque no podemos darle una ofrenda a un Dios que no vemos, si no nos podemos honrar en este nivel donde Dios nos puso como hermanos, como familia. Es imposible que un padre de familia, tú que eres padre de familia, te puedas sentir agradado con tus hijos como familia si entre ellos no hay honra. Entonces, si somos una casa, si somos una familia, para que el padre reciba esa exaltación y entienda que su señorío gobierna en esa familia, tiene que haber honra aquí, en este ambiente, en esta atmósfera de hermano. Y por eso yo creo que la ofrenda de Caín no pudo ser recibida por el padre, porque había celo, había competencia y había odio hacia su hermano. Y Dios no puede recibir una ofrenda así. Por eso la palabra, me viene en Romanos, cuando se refiere a Jesús, que dice, en medio de los hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, es en esa comunidad Así es. que se expresa, ¿no? Cuando estamos todos juntos, Así es. como hermanos, Así es. adorando a un solo Padre. Así es. Bueno, yo creo que tú tienes todavía mucho más, no queremos robar ese tiempo, pero nos quedan 5 minutos para poder cerrar este programa en el día de hoy, al cual le vamos a dar un seguimiento, porque Amén. hay mucho de qué hablar bajo este tema. Pero queremos que tú compartas lo que Dios había puesto en tu corazón acerca de esto para este segmento de programa Amén. en el día de hoy. Creo que en cuanto a lo que se llama pues la comunidad en la que somos, en el cuerpo en el cual permanecemos y que somos parte, creo que algo que pues me viene a la mente es a veces nosotros menospreciamos a los que están en el cuerpo porque tal vez sentimos que pues no, tal vez no tienen la misma función que nosotros tenemos o no tienen un rol o un título que se iguale al nuestro, ¿verdad? Y creo que muchas de las veces esto puede afectar las relaciones que nosotros tenemos como hermanos y hermanas en Cristo. Y lo he visto en muchas ocasiones, no solamente en las iglesias, sino también en eventos que he podido ir. Y qué lindo sería si en el día de hoy podemos limpiar nuestra mente, limpiar nuestros corazones de lo que había mencionado la pastora, de la envidia, del enojo, de la amargura en contra de nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo para poder elevar al Señor una adoración que va mucho más allá de lo que es una canción. Tu adoración se trata de cómo tú tratas a tu hermano, a tus padres, cómo los honras, cómo los amas, porque esa es la palabra del Señor, que tenemos que amar a nuestros hermanos como ¿quién? A vosotros mismos. Así O sea, es. tenemos que amarnos y tener una comunidad y fomentar en nuestras iglesias, y no solamente en nuestras iglesias, pero en nuestros hogares, un lugar donde todos podemos vivir en coinonía, en armonía, en unidad. Y ese es mi deseo y mi anhelo para ustedes, todos los que nos están viendo en el día de hoy, es que más allá de escuchar alabanzas y adoraciones y música, que podamos vivir una vida plenamente entregada a la devoción quien es Cristo. Así es. Entender que Él está sobre nosotros y por ende, porque Él murió en la cruz por nosotros,
porque Él lo hizo, ahora nosotros también lo podemos hacer siendo sacrificios vivos. No solamente venir y adorar y cantar y irnos a nuestras casas, pero que la adoración se convierta en nuestro estilo de vida, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Así es. Eh, Mencionaste al principio cómo nuestro estilo de vida, Mm. cómo servimos, nos servimos los unos a los otros. Yes. Que no haya una competencia, eh, aún en nuestra función ministerial, Mm. en nuestra función de impartir gracia a través de la gracia y el llamado que Dios ha depositado sobre nosotros. Muchas veces se vuelve una competencia, Yes. se vuelve un yo estoy correcto, tú estás incorrecto, en vez de poder traer a nuestro hermano y dar la palabra para atraer a mi hermano al lugar donde está correcto, ¿no? Así es. Creo que todas esas cosas deben de tomar un lugar de sanidad para que nuestra ofrenda, nuestra adoración La pura. pueda ser elevada al Señor y que Él la pueda recibir, porque de qué nos vale a nosotros reunirnos en lugares amplios, grandes, en iglesias o en reuniones que tengamos y tenemos competencia aún en nuestra misma casa. Así es. Y es que también hay un punto muy importante, y entender que hay un mundo que nos está mirando a nosotros. Así es. Nosotros tenemos que ser el ejemplo. Y creo que muchas de las veces, y no es tratando de señalar la falla sin tener una solución, ¿verdad? Claro. Es entender que tenemos un deber, un llamado de hacer las cosas como si lo estuviésemos haciendo para Dios mismo, para Así es. Cristo. Así Entonces, es. cuando yo veo a mi hermano, cuando yo veo a mi hermana, debo de ver al Señor. Así O es. sea, fuimos creados en su imagen, en su semejanza. Entonces, ¿por qué no voy a amar al que está a mi lado cuando yo digo amarlo a él? Así Si no es. lo amo, si no amo al pastor, si no amo a la pastora. Entonces, verdaderamente amo a Dios. Y les invito en este día que puedan reflexionar, que puedan tomar un momento de reflexión y que miren dentro de sus corazones y pídale al Señor, Señor, limpia mi corazón, mi mente, Señor Dios, y purifícame para que todo lo que yo haga y todo lo que yo sea, Señor, sea de tu agrado. Bueno, señores, nosotros definitivamente vamos a tener que hacer una segunda parte de esta programación porque hay mucho que decir y hay mucho que expresar acerca de este tema. ¿Se te está haciendo difícil adorar y honrar a Dios, honrando aquí en esta atmósfera vertical? Entonces te invito a ver a Cristo en aquellos que te están rodeando y en aquellos con los que estás caminando. Nosotros bendecimos tu vida en el día de hoy, declarando que cada palabra que ha salido no viene para condenar, sino para edificar. Nos vemos en la segunda parte de esta programación. Pronto nosotros regresaremos a la intimidad de tu casa. Mientras tanto, bendiciones.